cuando llegué a Berlín, no solamente fue que el invierno me golpeó, sino que todo lo que yo pensé que iba a tener cambió de repente. Yo vine con una pareja, un alemán, pero a las 3 semanas de haber llegado acá me dijo que por favor no me buscara dónde ir a vivir. Y al llegar resultó que el programa en el que yo venía con 3 años de beca de doctorado no era tal. Pasé 3 años yendo a la frontera sur de México, porque mi tesis es sobre migrantes, trabajadoras sexuales en la frontera sur de México. Se me voló toda esta idea de las mujeres víctimas, que solo están como aguantando siempre la opresión, que dentro de esas violencias la resistencia no era aguantar los golpes, sino encontrar maneras muy creativas de usar esos sistemas opresivos. Por eso siempre digo que las trabajadoras sexuales en la frontera sur de México fueron las que me hicieron feminista. El mundo del embarazo, parto, lactancia en Alemania fue descubrir y sentir en el cuerpo, en la carne, el sistema patriarcal, así, vivo y crudo. Y cuando estuve embarazada, fui consciente que la vida que tanto amaba, que tanto había construido a lo largo de 10 años, Iba a cambiar iba a cambiar de repente, ¿no? Y cambió. Este es el podcast donde las historias migrantes no solo se cuentan, también se sienten. Soy Lía Valero, periodista y narradora audiovisual colombiana. Bienvenida, bienvenido a Migrar es una palabra muy grande. Laura Aguirre, salvadoreña, llegaste en 2010 a este país con un sueño, doctorada en sociología de la Universidad Libre de Berlín, y has atravesado la maternidad, crear familia y además terminar tu doctorado, que para muchos es además como una aspiración de salir de Latinoamérica, de esos países y llegar a estas universidades para cumplir ese reto. Y hoy trabajas en el mundo periodístico apoyando medios independientes y como codirectora de un medio feminista independiente entre El Salvador y Alemania. Gracias por estar hoy aquí, bienvenida. Me hace mucha emoción que podamos contarle al mundo qué significa migrar, pero además de eso, tengo que decir también que Laura ha sido como una persona, yo creo que de las primeras personas con las que tuve contacto cuando llegué a esta ciudad. Y recuerdo mucho cuando nos encontramos porque creo que fuiste como una persona que me dijo con mucha claridad, va a ser duro, es como prepárate, pero hay estos caminos, hay estas herramientas y yo creo que agradezco mucho haber tenido como esa oportunidad de encontrarnos en ese momento y que fueras una guía, así que me alegra mucho que estés aquí hoy. No, muchas gracias, Lía, por la invitación. Para mí es siempre un poco difícil hablar de mí, pero bueno, a veces es necesario también recordarse a una misma el camino recorrido. Así que gracias por la invitación. Para las personas que pueden estar escuchando este podcast hoy que nos acompañan también, creo que es importante como empezar a contextualizar qué significa esto de venir a hacer un doctorado, que creo que es una aspiración que muchas personas seguramente tienen en Latinoamérica, en nuestros países, de salir para formarse o para poder estudiar en una universidad. Y que yo creo que suena muy fácil, que suena como, ya encontré cupo, cogí mis maletas y me fui a estudiar, pero tú como con toda esta experiencia yo creo que podrás contarnos mejor hoy cuáles son todas esas líneas que hay en el medio y cómo fue tu experiencia también. Quiero comenzar diciendo que el doctorado en sí mismo ha sido un eje fundamental en estos últimos 15 años de mi desarrollo personal y profesional, pero no estuvo así claro siempre. La aspiración de salir de mi país, yo soy de un país muy pequeño, que es El Salvador, ha estado presente en mí desde que soy muy joven, tan joven, adolescente. Y siempre fue claro que como una persona que venía de una familia de clase media, para mis papás iba a ser muy difícil poder proveerme de condiciones que me permitieran salir a experimentar la vida fuera de mi país, ¿no? Y no porque supiera que quería hacer un doctorado en ese entonces, con 15, 16 años, ni sabía que era un doctorado, ¿no? Claro. Pero sí tenía un ímpetu de salir y vivir y sentía que el mundo era bien grande
y que era más grande que esas 4 paredes del colegio de monjas donde crecí. ¿Cómo funcionaba también para entender en El Salvador el tema de entrar a estudiar? O sea, poder tener acceso a una universidad, me imagino que no es algo que todo el mundo pueda hacer, y mucho más cuando se trata de hacer una maestría o un doctorado de estudios superiores. Bueno, El Salvador es un país muy complicado y todavía, donde todavía solamente alrededor del 1% de las personas que terminan el bachillerato pueden ir a la universidad. Mi país tuvo un conflicto civil, yo fui joven en la posguerra y una joven adulta cuando empecé la universidad, ¿no? Entonces, habían ciertas condiciones también dentro de mi contexto familiar que me permitían tener acceso a ir a la universidad, pero tuve que trabajar también, como mucha gente en Latinoamérica que Ujú. estudia y trabaja, ¿no? Porque además o sea, es carísimo, no sé en El Salvador, pero en Colombia, por ejemplo, pensar hacer un estudio superior es que la gente muchas veces se tiene que, se endeuda para pagar. Claro, yo no, por suerte, todavía tenía la posibilidad, de nuevo, por contactos familiares, etcétera, de tener acceso a trabajos que me permitieron trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y para mí era claro que la llave para poder vivir esas experiencias que yo quería era el estudio. Tenía que sacar buenas notas para asegurarme que con esas notas yo iba a poder aplicar a becas que me iban a pagar poder salir de El Salvador. Ujú. Y eso fue lo que hice. Entonces, la primera oportunidad fue durante mis estudios de licenciatura, que pude ir a hacer un semestre de intercambio a una universidad en Puebla. Y fue una experiencia increíble. Después de la universidad, apliqué a una nueva beca para ir a estudiar la maestría. Cuando tú decides venir a Alemania, entonces, ¿también intentas aplicar algunas becas o cómo lo haces? Bueno, yo vine a Alemania por primera vez a Berlín en el 2008, en un viaje de vacaciones. Y vine en mayo del 2008 y Berlín estaba hermosa. Que creo que es como la imagen que muchas personas tienen, de ese Berlín, ¿no? Es como uno piensa en esa ciudad viva, piensa en esa ciudad Sí. vibrante, la gente en la calle, todo pasando, ¿no? Pero es algo que hablamos mucho también en este podcast, como esas transformaciones de las estaciones Que que yo uno no nunca se tenía, imagina. exacto, yo no tenía idea. Yo vengo de un país tropical donde la mitad del año llueve y la otra mitad del año no llueve. Y ese Ajá, es el cambio. sí. No hay temperaturas ni nada. Pero además, yo no tenía mucha, o sea, como Berlín, Alemania, claro, sabía que existía, pero y en las clases de historia, pero jamás se me había cruzado como venir. Entonces, sí venía sin una mucha imagen prehecha. Ujú, ujú. Y luego vengo a esta ciudad y me explotó la cabeza, ¿Qué pasó cuando llegaste? porque y era un Berlín muy distinto al del 2025, era 2008 todavía, y era una ciudad donde había tantas cosas que se estaban como haciendo al mismo tiempo y mucha improvisación de cosas, lugares en las calles, las playas artificiales, mercaditos, no sé, era esa sensación de esta ciudad exacta, vibrante, ¿no? Donde me di cuenta que, wow, además el mundo es muchísimo más grande de lo que hasta ahorita he visto y esta ciudad me encanta, me encantaría vivir acá, ¿no? Entonces me fui con esa idea de regreso a mi país. ¿Y cómo fue Em, ese contraste cuando regresaste? bueno, eran Con esa vacaciones, ilusión. sí, era la ilusión, ¿no? O sea, es como, pero realmente tampoco sabía bien cómo hacerlo. Tenía la gana de quiero volver a Berlín. Y en el 2009 yo tenía una pareja alemana en El Salvador y él aplica para un trabajo en Berlín. Entonces le sale su trabajo en Berlín y de repente un amigo me manda la convocatoria abierta para un doctorado en Berlín. Tú dijiste, este es el mensaje divino que me mandó Exactamente, yo dije, la los fuerza astros superior. se están alineando, ¿no? Y ya tenía unos jefes que eran investigadores así de mucha experiencia que me animaron más a aplicar y la mando y me gano la beca. Una beca para 3 años de venir a Berlín a hacer un doctorado Mm, en sociología. Yo apliqué a sociología, ujú. pero no tenía ni idea de lo que significaba en realidad hacer un doctorado. Para mí estaba más relacionado a la manera en la que yo había hecho la maestría en México y la forma en que hacíamos investigación académica. Y de pronto tampoco tenías mucha noción del sistema Nada, educativo aquí, que es muy nada, diferente. nada, ¿Cómo nada. fue ese contraste cuando ya vuelves a Berlín, ya con las Sí, maletas y la y la decisión beca, hecha? sí. Vine,
en la última semana del 2009 y el día que yo llegué empezó a nevar. Era la primera vez que veía la nieve. Yo no sé por qué tenemos como esta fijación, hay como esta sensación muy poderosa de ver la nieve, para nosotros es algo que todo Claro, el mundo recuerda. sí. Y a mí me parece muy fascinante eso porque en verdad nos marca, es como, pero todavía no he logrado entender de dónde viene, de dónde viene esta, ¿sabes? Es una imagen que no se nos borra. Creo que es porque también es una imagen idealizada que tenemos en países donde no vivimos con nieve, de estas imágenes de Navidad y de que la gente está en la calle disfrutando el invierno sin tener realmente idea de lo que significa un invierno. Mm, Anímicamente, lo que significa un invierno, ¿no? Que la temperatura esté baja, que el ambiente esté gris y que eso también de alguna manera influye mucho en que la gente se recoge mm. y que es una cuestión de ir hacia adentro. Y vos venís del sol y caes, en mi caso, de una vez a un invierno que no paró durante 4 meses de nevar. Llegó a -20 grados por semanas. Era la primera vez que yo experimentaba algo así. Entonces tuve no solamente un shock, sino que realmente mucho sufrimiento físico, Ujú. porque yo venía con la idea de que el frío, pues te pones 2 calcetines gordos y unos 2 suéteres y Y se dale, acabó, ¿no? Y tu vida continúa. este es mi tercer invierno. Uh, Y yo creo que todavía hay cosas que sigo descubriendo de cómo estar cada vez más preparada. ¿Cómo te preparas tú? Bueno, ahora, tanto tiempo después, ya es más orgánica mi preparación, ¿no? Sé que tengo que tener abrigo, tengo que tener buena ropa, buenas cosas, no muchas, pero buenas. Buenos abrigos, ¿no? De plumas, largos, por lo menos que llegan abajo de la cadera, botas peluditas, ropa térmica o ropa de lana buena, como lana de merino. O sea, son todos esos tips que vas entendiendo con el tiempo. Que los pies, ¿no? Los Del tema de pies, los las pies, tener manos, buenos la zapatos. cabeza, Yo creo exacto. que la cantidad de veces que sufrí para tratar de encontrar unos zapatos que funcionaran en el invierno parece bobo, No, no pero parece bobo. es tan importante porque Sí. cuando tú sales a caminar en el frío, el frío se te mete en los pies, la nieve, no puedes tener los pies húmedos. Y Lía, en estos últimos 3 inviernos jamás hemos llegado a menos de -3, creo yo. Que fue muy diferente a Sí, cuando entonces llegaste. ese invierno, justamente porque yo andaba con mis botas de otoño, que no sabía que eran botas de otoño, pero mis botas eran botas. Entonces, cada vez que salía, a los 5 minutos, yo ya no sentía los pies y veía a la gente que caminaba tan, o sea, ¿cómo hacen? Me estoy muriendo. La temperatura subía, bajaba, subía, entonces las aceras estaban siempre encharcadas o congeladas como si fueran pistas de hielo, o sea, que habían muchos accidentes. Varias veces me caí, obviamente nadie me ayudó a recogerme, o sea, levantarme. Es Vos te normal, rascas con tu levántate. vida, te rascas con tus ojos y con tus uñas y ves qué hacer, ¿no? Pero sí recuerdo que se me reventaron las venas de los pies. Wow. Sí, una vez estaba esperando el bus, entro al bus, me siento y empiezo a sentir un dolor horrible. Yo dije, me golpeé o algo. Llegué a la biblioteca, fui al baño porque me dolía mucho y tenía un círculo de sangre, o sea, adentro, en mis dedos, ¿no? Y fui al médico y me dijo, se reventaron las venas de adentro. Que son cosas que uno también, o sea, hay una cantidad de cosas que uno se empieza a dar cuenta que de las reacciones del cuerpo que uno nunca esperaría. No, sí. Y que además, por eso te pregunto de que cómo te empiezas a preparar, porque es que el tema de la preparación es demasiado importante para que tú no tengas que caer en esas situaciones de tener que terminar en un hospital y bueno, lo que significa tener atención médica fuera de tu país, sin hablar el idioma. Sí, Bueno, volviendo a volviendo. tu llegada, Sí, tuviste un año que fue como muy importante también. sí. ¿Qué Ese pasó? año fue decisivo para mi vida, porque así como llegué de choque a un invierno muy tremendo, todo fue cuesta arriba hasta cierto punto, ¿no? ¿Te acordás que pues yo pensaba que los astros estaban Alineados. alineados para que yo tuviera como mi vida feliz y arreglada en Berlín, ¿no? Entonces, cuando llegué a Berlín, no solamente fue que el invierno me golpeó, sino que todo lo que yo pensé que iba a tener cambió de repente, cambió en cuestión de días. Yo vine con una pareja, un alemán que consiguió un trabajo acá, eh, pero
pasa lo que he oído muchas veces que me han contado que pasa, que algunas personas que van a nuestros países, allá se llenan de sol y luego vuelven acá y se vuelven muy oscuros. Mm. Y eso pasó con esta persona, tanto, o sea, se cayó como en un bache emocional muy fuerte, que a las 3 semanas de haber llegado acá me dijo que por favor no me buscara dónde ir a vivir. Y yo no hablaba alemán. Que además, o sea, paréntesis ahí, pues que también es como, uno entra como, yo creo que en un momento que es como que se te cae el mundo encima. Es Sí, como, yo para dónde voy, yo a quién llamo, yo a quién le pregunto, yo dónde busco, es una ciudad que además es meramente, like, imposible a veces encontrar dónde meterte. sí, de recordar ¿Y eso. qué hiciste? Pues encontrar salidas. A ver, quiero dejar claro también que obviamente hice uso de un montón de herramientas que tenía en ese momento porque no estaba desamparada. Incluso yo sabía que si le podía llamar a mi papá si quería y decirle, papá, préstame plata para comprar un pasaje y me regreso, ¿no? Yo ahora lo veo con más claridad como en esos momentos de crisis, así como crisis bien, Mm. bien fuertes, no suelo tirar la toalla de una sola vez, ¿no? Entonces, en ese momento nunca pensé como, pues entonces me regreso. Y tenías tu beca también, ¿no? Exacto, o sea, pero que fue bastante difícil que empezara a entrar en mi cuenta de banco porque no tenía cuenta de banco. Mm. Y había que hacer una serie de trámites migratorios, etcétera, para ya tener el permiso de residencia permanente. Y bueno, cualquiera que viva, que sabe que la burocracia alemana es un infierno, y me tocó navegar por eso sin ayuda de la persona con la que vine, porque colapsó emocionalmente. Y sin tú hablar, manejar todavía el idioma. Nada, Oh pero my nada. God. Entonces, lo que sí tuve fue mucha suerte Mm. de encontrarme y de tener algunas personas que me ayudaron. Por ejemplo, el amigo que me mandó la convocatoria del doctorado, él me hizo el favor de darme, como ayudarme con el Admeldung. Expliquemos un poquito a la gente El qué es esa Admeldung, palabra. sí, Pa- Diccionario básico básico de de qué alemán, saber sí. antes de emigrar. Si Entonces, quieres venir a un país como cuando uno quiera venir para obtener cualquier cosa, como una cuenta de banco, un seguro médico, etcétera, tenés que estar registrada en la municipalidad más cercana de Berlín, de donde vivís. Y para eso tenés que tener un contrato, tu de arrendador arriendo, tiene que sí. darte un contrato donde diga que tú vivís en esa casa, etcétera, etcétera, y así la ciudad te puede registrar. Mm. Cuando mi expareja me dice que me vaya, pues yo empiezo a buscar departamento. No era tan complicado como es ahora. Y conseguí una habitación en Neukölln, que es un barrio pues ahora muy cotizado, muy gentrificado. En ese entonces no era tanto todavía. Y ahí tuve mi primer espacio propio, con cama blanca, escritorio blanco, Lo balcón, básico. sí, así, como pagando. En ese entonces me parecía mucho, pero en realidad ahora era como que pagaba nada. Y allí yo encontré a dos personas que fueron muy claves en ese momento, Julia y René. Y Julia era mi roommate. Y Julia fue una alemana muy importante porque para no dejarme embargar por esta sensación de que los alemanes todos son miserables, ¿no? Que era lo que, Opinión polémica. sí, bueno, porque venía de la experiencia con este tipo con el que yo había venido y que de repente se bloqueó y desapareció, ¿no? Entonces, Julia, en cambio, una alemana que un sol, fue realmente mi soporte, sin ella proponérselo, simplemente siendo como era. Me ofreció acompañarme al Ausländerbehörde, que vos ya sabes cómo es eso de ir a hacer, La es oficina de la oficina migración. migratoria, como que en ese entonces era ir a hacer, todavía creo, ¿no? Ir a hacer fila muy de madrugada para conseguir uno de los 100 números que dan al día para poder atenderte. Hay gente que, o sea, no sé, hay No, historias, horrible. innumerables historias de Imagínate. lo que hace la gente por estar ahí. Sí. Y Julia me dijo, tengo un hermano que vive en Wedding. Wedding es el barrio que está más cerca de donde está la oficina de migración. Podemos irnos a dormir ahí, le voy a decir que nos vamos a dormir y así salimos muy temprano para ir a hacer fila. Tan chulo, o sea, ella no tenía ninguna obligación, nada, ¿no? Entonces me llevó a la casa de su hermano. Nos levantamos como a las 5 de la mañana en febrero, Mm. con menos no sé cuántos grados. Nos fuimos a hacer fila
y nos quedamos a 2 números y los 100 números se acabaron. Entonces, esa mujer me dijo, al día siguiente venimos otra vez. Nos volvimos a quedar, nos levantamos más temprano todavía y fuimos a hacer la cola, conseguimos el número y se quedó conmigo toda la mañana porque mi permiso de residencia lo conseguí, así que ya me lo dieron en mi manita hasta las 12:30 del día, más o menos. Son momentos que uno no olvida porque te No. marca, esos momentos te pueden marcar tu rumbo. A ver, pero quiero decir algo que en el primer año también fue importante, porque al mismo tiempo de todas esas dificultades, tuve dificultades en el doctorado, porque al llegar resultó que el programa en el que yo venía con 3 años de beca de doctorado no era tal, sino que era una beca que llamaron de calificación para que pudiéramos tener tiempo de hacer un proyecto de doctorado, presentarlo a nuestros profesores y ver si nos daban la beca. Y yo había aplicado a sociología con un profesor que me echó un balde de agua fría en el momento que lo conocí. O sea, mejor dicho, todo, como tú decías, todo lo Todo, que te habías sí, imaginado, los mensajes del universo no eran mensajes del no eran universo. mensajes del universo. O eran mensajes del universo para otra cosa, Sí. ¿no? Porque de ahí sale todo y me acuerdo que, bueno, para poder inscribirme en el doctorado, o sea, para poder estar inscrita en la universidad, yo necesitaba una carta de ese profesor que dijera, sí, esta señorita es mi estudiante y no sé qué, yo voy a ser su profesor. Y él me dijo, no, yo no le estoy dando a usted ninguna carta, porque yo a usted ni la conozco y no sé si va a poder terminar el doctorado. Para mí fue horrible ¿Qué porque pensaste? ¿Pensaste en regresarte o qué? ¿Cuál fue en ese momento no, porque yo tenía una beca, o sea, la beca de calificación estaba ahí y lo que iba a tratar es hacer el proyecto. Lo que él me dijo es, necesito ver un proyecto que yo vea viable. Y yo dije, bueno, pase lo que pase, voy a tener un proyecto de doctorado y si aquí ya no hay chance, pues voy a buscar en otro lado. Y allí es que conozco a quien es mi actual pareja y esposo, que es un alemán que ya conocía Latinoamérica, hablaba muy bien español y de hecho había andado varias veces en El Salvador y todas esas veces muchas de esas veces habíamos estado en las mismas fechas, en los Ah, qué mismos lugares, casualidad. ¿sí? Incluso hay fotos de él, por ejemplo, como en los bares a donde yo iba en San Salvador. Wow. Entonces, cuando vengo a Ese sí ver, era el mensaje del universo. sí, o sea, como... Entonces, cuando ya yo vengo a Berlín y coincidimos, él estaba terminando su doctorado en economía en el mismo programa donde yo entré en sociología, pues él se acuerda de mí, ¿no? Y se volvió muy clave en todo el otro, en toda la otra fase que vino, porque una cosa bien importante fue esa traducción cultural, Claro. que yo dejé de ver en la actitud gracias a esta introducción y traducción cultural. Dejé de sentir que lo que pasaba entre mi profesor y yo es que yo le caía mal, Sí, como tomarte personal. personal. Que O pasa sea, mucho también, creo, en estos procesos cuando uno migra. Estás como descubriendo, entonces muchas cosas son diferentes y no las muy entiendes. distintas. Y de repente te encuentras como con esta, no sé si te pasaba, como un poco como un rencor, como un odio, como, ay, pero ¿por qué así? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué Sí, de esta sí. manera? Que claro, hay ciertas situaciones que yo no niego, uno se puede sentir atacado porque es así, pero tal vez en otras es un tema cultural que uno con el tiempo va entendiendo cómo funcionan las cosas y se lo toma. Sobre todo porque yo venía de una academia donde había estado muy cuidada. Yo había estado en México, donde tuve un profesor para mí solita que me ayudó durante toda mi tesis. Entonces, para mí, esa referencia de la academia era como la referencia. Y de repente algo tan distinto, tan autodidacta también. Recuerdo una vez que le pregunté, para tratar de conversar con mi profesor, ¿no? Le dije, ¿qué libros me recomienda para leer? Y él, ese es su trabajo. Leerlo, ¿qué libro? Es usted la que está haciendo el doctorado, no yo. Y yo, de verdad, ir a llorar a la casa. Entonces, mi pareja fue el que me hizo entender eso y entender cómo que solo pudiera verlo una vez al semestre durante 15 minutos era lo normal acá y que yo tenía que esforzarme mucho para que cuando esos 15 minutos llegaran, poder aprovecharlos al máximo, ¿no? Entonces, empezó la carrera por hacer un buen proyecto de doctorado que a mi profesor le pareciera viable para poder ser mi tutor, ¿no? Vamos a volver al tema del proyecto, pero antes de eso quiero como
hablar de un tema que me parece que es importante también en tu historia, porque decidir, digamos, tener hijos es, creo que una de las cosas que puede ser como más retadoras en el tema de migrar. Sí. ¿Cómo fue para ti tomar esa decisión? Y más adelante, ya cuando empieza un poco el proceso de maternidad, ¿de qué te empiezas a dar cuenta? Bueno, primero fue la decisión de casarnos. Yo ya iba a terminar, o sea, o vislumbraba que el 2014 por ahí yo ya iba a estar terminando el doctorado, entonces se acababa el tiempo de visa y todo eso, ¿no? ¿Y qué íbamos a hacer? Entonces, pues muy pragmáticamente surgió pues la idea y la decisión de hay que casarnos, ¿no? Y así pues nos liberamos. Después ya me quería divorciar, después que ya leí otros libros feministas sobre por qué el matrimonio es una forma de exclusión y ya quería, no, ¿Qué divorciémonos, hice? sí, ¿qué hice? Pero en ese entonces pues pareció una decisión pragmática Mm, que la tomamos bastante rápido y en 2 semanas organizamos una boda en El Salvador, en la playa, y fue súper linda. Y sí sentí un cambio, sí significó para mí una diferencia, ¿no? En que, ok, sí estoy haciendo un compromiso, aunque sea simbólico, para toda la vida con alguien, ¿no? ¿Sentías como el riesgo también de hacerlo en un país que no era el tuyo? Sí, Como, claro, porque siempre había pensado que de alguna forma iba a volver a El Salvador. Y ahí estaba tomando, y mi familia también pensaba que iba a volver. Entonces sí era como aceptar que ya no iba a volver, ¿no? o que iba a tomar más Más tiempo tiempo, y había exacto, una razón mucho más exacto, fuerte. exacto. Y luego, pues, un día dijimos, ¿por qué no tenemos un hijo, no? Mm. Y sin pensarlo tanto tampoco, ¿no? Sentíamos, creo yo, como esta euforia de sentirnos tan felices que de repente la idea de tener una extensión nuestra no parecía tan loco, ¿no? Y yo hice como mis planes. Bueno, inicios de 2014 decidimos que vamos a tener un hijo, pero la ginecóloga dice que esto puede tardar entre 6 meses, un año, entonces tengo tiempo para terminar el doctorado, o por lo menos dejar entregado mi borrador y dedicarme después a estar embarazada, etcétera, etcétera. Y Y eso también fue. te sentías como segura con la idea de pasar esa maternidad en un entorno que de pronto no era como donde estaba tu No lo familia. pensé, Lía, no lo pensé. Yo es como, sí, pues, o sea, Dale. démosle, es como esa euforia, ¿no? Una Sí, euforia. sí, sí. El punto fue que ese año no fue un año de espera, no fueron 6 meses, fue inmediato. Dijimos, tengamos un hijo y el hijo vino, ¿no? Hay que tener cuidado con los deseos. Y entonces ahí me cayó, ahí sí, el peso de la decisión. ¿En qué me metí? ¿No? ¿Realmente quiero esto? Que te cuestionabas también por estar en, no sé, en Porque Alemania. yo lo que más me cuestionaba era la cada vez más conciencia de que iba a cambiar radicalmente mi vida. Y yo, desde que me independicé de la casa de mis padres a los 23 años, lo que más he valorado de ese proceso de independencia es la libertad del tiempo y el espacio personal, donde yo soy era responsable de mí misma en realidad y podía disponer de mi tiempo y de mi espacio como yo quisiera. Y esa sensación, aún ahora cuando la digo, es lo que me dio muchas veces felicidad plena. Mm, Y cuando estuve embarazada, fui consciente que eso no iba a volver más. Entonces sí fue angustia. El embarazo no tuvo ninguna complicación ni nada, fue muy tranquilo. Sin embargo, fue un periodo muy difícil emocionalmente en algunos momentos por esta conciencia de que la vida que tanto amaba, que tanto había construido a lo largo de 10 años, iba a cambiar iba a drásticamente. cambiar de repente, ¿no? Y cambió. Cuéntanos un poquito, porque hablábamos antes, como de esas, hablando de las preparaciones, ¿no? Volviendo al Sí. tema del invierno que hay que prepararse, me da a mí la impresión también de que cuando estás embarazada es toda una preparación. Pensar, bueno, el tema del parto, cómo va a ser cuando el bebé, el bebé llegue. Y pensar eso también cuando estás migrando, yo creo que tiene como muchos efectos. ¿Cómo fue para ti? Una cosa importante fue conocer un país que yo no conocía, Ujú.
porque es un mundo. Sobre todo, no tanto cuando los niños crecen ya es otra cosa, pero el mundo del embarazo, parto, lactancia en Alemania eh, fue descubrir y sentir en el cuerpo, en la carne, el sistema patriarcal, así Ujú. vivo y crudo. Y ahí yo creo que también es como importante hacer la aclaración. Nosotros venimos de contextos muy patriarcales, Sí. muy machistas, y como que cuando uno mira hacia afuera, idealiza también esa idea de que de pronto muchas cosas pueden ser diferentes, y no niego que hay cosas que son diferentes Sí. claramente, pero eso no quiere decir que esas prácticas del machismo desaparezcan, dejen de existir. ¿Con qué te empezaste a encontrar? Y más que el machismo, porque lo que vos decís es como la idealización, ¿no? Como yo antes, en estos años, en Alemania había visto aquí las madres con sus bebés y los padres sobre todo, ¿no? Con los niños acá y asumiendo mucho más, 14 meses de paternity leave. Entonces, es como esta idealización de todas las condiciones que hay aquí para que vos puedas tener facilidad de crear los hijos. Y, y cuando estuve embarazada, fue no tanto el machismo individual, sino el institucional, Ujú. o sea, el de la sociedad. ¿Qué me di cuenta? Primero, que había miles de reglas y miles de cosas alrededor de cómo estabas viviendo tu embarazo. ¿Cómo que, por Eh, ejemplo? los benditos cursos a los que tenías que ir de preparación del parto, ¿no? Que para mí siempre era como esto que uno ve en las películas de que te enseñan a respirar, y además soy académica, entonces como que para mí era del método, ¿no? ¿Cuál es el método para ayudarme a tener? Y me topé con que la mayoría de los cursos eran como súper esotéricos, Ah, de volver a la esencia femenina, de tu cuerpo va a poder. Y una cosa. o sea, no vas a sufrir, eso es el Sí, sufrimiento. pero era esta cosa de que no le tengas miedo al dolor, porque este es el único dolor del que sale algo hermoso. Pues yo dije, pues también me he hecho tatuajes y de ahí ha salido algo hermoso también, ¿no? Entonces, como no me vengan con eso, porque descubrí que hay una demonización absoluta de cualquier tipo de anestesia que querrás ponerte para tener un parto Ok. y una parafernalia e idealización del dolor del parto y del parto vaginal, ¿no? Además, por supuesto, las cesáreas anticristo. Y eso me empezó a asustar un montón, porque empecé a tener esa sensación de una como doctrina, ¿no? Un adoctrinamiento ahí, una cosa casi sectaria alrededor de esto. Y cuando iba a los hospitales, todos se vanagloriaban de las pocas cesáreas que tenían, Ah, ok, wow. ¿no? Y entonces Que era además es algo totalmente opuesto a como creo que muchas mujeres se preparan claro, en países como los no es nuestros. nuestro. Pero yo decía, ¿por qué este es un indicador de buena práctica? O sea, sí, está bien, pero no está bien que no haya para decirme no vamos a rajarla por cualquier cosa, pero también dije como, pero ¿y si hay necesidad? ¿Qué garantías voy a tener de que me van a hacer una cesárea si yo pido una cesárea? Mm, Y bueno, no, las posibilidades de tener una cesárea mínimas, ¿no? Y más que eso, yo no quería tener una cesárea, pero sí me empezó a dar mucho pánico ver las experiencias de violencia obstétrica que empecé a escuchar. escuchar de mis amigas. O sea, fuimos un grupo de amigas, éramos 4 que estuvimos embarazadas casi al mismo tiempo. Y, o sea, una de ellas tuvo un parto espantoso que se lo inducieron de manera muy violenta y por eso ya ni siquiera pudo tener una cesárea, sino que tuvieron que sacarle de forma de emergencia al bebé con una como aspiradora, ¿no? Es que sacarlo así. Y fue tan rápido que ella tuvo una rajadura de 27 puntos Uf, en el hospital, un hospital prestigioso. O sea, yo dije, no quiero ir ahí nunca, otra de estas 4. Pasó 13 horas con dolor de parto y le hicieron cesárea hasta que su bebé empezó a tener sufrimiento fetal de emergencia y había ido a uno de estos cursos esotéricos donde le decían que las cesáreas le quitaban el bonding y mataba, o sea, como cortaban el bonding que podía tener con su bebé. mm, Entonces, al bebé le costaba agarrar el pezón y ella todo lo empezó a atribuir a que por era, la era, bendita cesárea su bebé no sentía
apego con ella y tuvo como una especie de depresión, o sea, y esos son dos. De ahí las que te cuento, una que se le subieron, todo para que tuvieras parto vaginal. Entonces a mí me entró pánico y yo le dije, vas a tener que pelear por mi derecho a poder decidir cómo quiero tener a mi hijo. Yo voy a ir al hospital, voy a pedir una epidural, quiero la anestesia y si después de 6 horas o 7 horas que vemos que eso no avanza, quiero que empeces a luchar para que pueda tener una cesárea y mi hijo no llegue a tener sufrimiento fetal. Wow, me parece impresionante que, o sea, que lo cuentes así, porque primero uno se lo imagina, pero además una cosa que yo pienso escuchándote em, y que me gustaría compartir en este momento también es que me da la impresión de que las mujeres mamás, o sea, que deciden hacer familia, maternar, cuando migran también pasan de pronto por un momento, procesos de soledad muy fuertes. Y ahora que tú contabas de estas cuatro amigas y como estos grupos, lo importante que es también informarse y tener las personas que te digan, es que así se hace, es que así se puede, para que tú llegues a ese momento y digas, es que tú vas a tener que pelear por mis derechos, es que tú vas a tener que decir esto y esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque cuando estás en dolor de parto, te volvés loca por el dolor de parto. En realidad no sabes lo que querés. Esa es la narrativa, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció de nuevo como, bueno, ya yo era feminista, además estaba como bien metida con todos los textos de mi doctorado. Otra vez, el bendito control sobre el cuerpo femenino, sobre el cuerpo de la mujer, sobre el cuerpo de la persona gestante, de decidir de un estado, de una sociedad que al final termina decidiendo por vos cómo vas a tener a tu hijo, ya sea en Latinoamérica, que te hacen cesárea por cualquier cosa, o en países como este. Mm. Lau, quisiera como también tocar el tema de lo que significa la crianza, porque ahora que hablas como de esa sociedad, de esas instituciones, me imagino que no tiene muchos retos también al momento de como empezar a criar entre casi que dos mundos. Ujú. Tu cultura de El Salvador, centroamericana también, y pues como esta vida alemana, la niñez y la infancia alemana, las culturas y las reglas alemanas, ¿cómo fue eso también para ti? Fue duro porque sí estaba lejos de mi familia, de mi casa. Pero, creo que te lo dije antes, creo que eso también fue bueno, no sentir la presión de nadie conocida, ¿no? Yo no Ujú. tenía que, darle básicamente Explicaciones a nadie. explicaciones ni cumplir las expectativas de nadie, que muchas veces en tu país, con tu mamá, tus tías, tus hermanas, sí Todos están hay. metidos ahí. Exacto, entonces eso fue rico, pero por supuesto también significó bastante soledad. Pero de nuevo, por suerte, tengo una pareja que asumió, no como que te voy a ayudar, ¿verdad? Como pasa allá en nuestros países muchas veces, sino que fue una parte integral de este proyecto de crianza que nos propusimos entre los dos y que para mí fue vital, porque el primer año fue absolutamente Mm, de un duelo por mi vida pasada, ¿no? Y aceptar la decisión que tomé de traer a una persona a este mundo que es mi responsabilidad, ¿no? Y ese primer año, aceptar eso fue fuerte. que además uno cuando migra, no lo hemos hablado mucho, pero está esta idea de los duelos migratorios, ¿no? Es algo que Ujú. yo a veces hablo y la gente se queda como, "Ah, ¿qué es esto? Duelos migratorios, nunca he escuchado esa palabra, como ese término". Y es básicamente esta idea de que uno está transformándose en tantos aspectos de su vida que todo lo que habías construido en tu vida profesional, en tu vida personal, tus relaciones, tu familia, tus gustos, tu cultura, tus tradiciones, deja de estar ahí. em, y de repente te encuentras como eso, haciendo un duelo por esa pérdida. Ahora me imagino mucho más con lo que tú dices de, bueno, tener o sea, decidir tener una familia, cambiar, transformar tu vida de esa manera. Y no había terminado el doctorado. Mm, O sea, el doctorado se quedó a la mitad, básicamente, como para empezar a escribir. mm, Entonces también suponía eso, ¿cuándo voy a terminar? ¿Voy a terminar? mm, De hecho, creo que varias personas pensaban que no, ¿no? Que mm. eso ya Historia pasada. está pasada, exacto. Que además o sea, es algo importante como de mencionar, porque creo que lo he escuchado mucho también. Pasa en general, o sea, más allá del tema migratorio, es como la decisión de hacer familia y como
empiezas a ponderar, bueno, y ahora mi vida familiar versus mi vida profesional y quién era yo como mujer y cómo quiero seguir sintiendo realizada profesionalmente. ¿Cómo volviste tú a Fue ese proceso? un proceso largo, yo creo que no termina, ahora es más fácil. Yo a los 2 meses volví a la biblioteca, no tanto porque empecé a escribir, es porque necesitaba espacio, ese espacio de duelo del que vos hablás, de aceptar que la vida no va a volver a ser como antes, y alguna gente me dice: "No, te dio depresión postparto", porque yo le decía: "Es que yo al principio, yo no sé, yo veía a Santi y tenía miedo que se me perdiera porque no cuando andaba en la calle con el cochecito, porque si se me perdía o me lo robaban, yo no lo hubiera podido reconocer". De enojo con la pareja porque él sí puede salir, y uno tiene Y que está en quedar. su sitio cómodo, en su Exacto. país, en Y su... de sentir en el cuerpo que la libertad de espacio y de tiempo se esfumó. Todo se vuelve un poco más sencillo a medida el bebé va creciendo, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre tuve claro es que iba a terminar el doctorado. Fuimos 6 meses a El Salvador y volví a escribir, ¿no? Y al volver de El Salvador, año y medio después, yo ya tenía los 6 capítulos de mi tesis terminados. Wow. Sí. Una de las cosas que la maternidad y lactancia me dio fue también ser pragmática Ujú. en mi trabajo de doctorado. O sea, decir, aquí tengo que escribir y terminar. Eso es lo que tengo que hacer. Lo que no tenía previsto era qué tan bien iba a salir lo que yo había hecho, ¿no? Como que ese valor del trabajo yo no lo vi hasta el momento en que en el 2017 terminé la tesis y mi profesor me devolvió mi nota final de terminación como summa cum laude, ¿no? Y que yo no podía creerlo, o sea, como también es en esos procesos que para mí ha De sido la todo muy logré, o sea, sí, y de... no solo la logré lo mejor que se pudo haber logrado. Y yo no podía creérmelo cuando mi profesor, con el que habíamos empezado como empezamos, me lo decía también muy satisfecho, con mucho orgullo, porque terminamos respetándonos y terminando apreciándonos mucho a lo largo de los años, ¿no? Que no sé si lo sentiste, pero de pronto también fue como un galardón, como un premio de no solo lograste navegar el doctorado, pero lograste navegar una vida aquí mientras hacías el doctorado. Todo al mismo tiempo. Sí, sí, sí. No, es como uno de los momentos también más satisfactorios que recuerdo. Contemos así muy brevemente como de qué fue tu investigación, pero sobre todo como con qué te chocaste y cómo eso te volvió, como dices tú, feminista. Pasé 3 años yendo a la frontera sur de México, porque mi tesis es sobre prácticas de resistencia de mujeres trabajadoras sexuales, migrantes trabajadoras sexuales en la frontera sur de México. Y hay 2 cosas que yo quiero destacar allí. Uno es que me obligó un poco mi profesor y después yo misma, obviamente el tema, a empezar a leer por primera vez en mi vida textos feministas, que me había negado siempre, muy arrogante. Y con eso fui a la frontera sur. Y eso fue lo que me hizo también ver el problema que yo investigué de la forma en que lo hice. Una cosa importante durante ese tiempo que tuve que hablar y convivir con mujeres migrantes en trabajo sexual es que me obligó a aprender a escuchar y dejar de lado mis buenas intenciones y que yo quisiera que todas las mujeres viviéramos en un mundo igualitario, donde no tuvieran que... O sea, todas esas buenas intenciones de las que está lleno el infierno, como dicen, ¿no? Con una mirada muy privilegiada Muy también. privilegiada, muy asistencialista, muy neocolonialista de Salvadora, ¿verdad? Y de querer que todas vivamos en el mundo de las pitufinas, dejarla de lado y aprender a escuchar a estas mujeres, a hacerme para atrás y cerrar la boca. ¿Con qué te encontraste? ¿Cuáles esas historias que te marcaron cuando las conociste? Primero es que se me voló toda esta idea de las mujeres víctimas, ¿no? De víctimas, víctimas que solo están como aguantando siempre la opresión. Y no es porque estoy idealizando el trabajo sexual o decir que con eso se emancipaban, vivían muchísimas violencias, pero sobre todo lo que encontré es que dentro de esas violencias, la resistencia no era aguantar los golpes, sino encontrar maneras
muy creativas de usar esos sistemas opresivos para encontrar algunos beneficios y acercarse un poco a lo que ellas pensaban o creen que es una vida mejor, ¿no? Mm, Y me hizo ser muy consciente de mis privilegios, que siendo centroamericana, salvadoreña como muchas de las que hablé ahí, mm, el hecho de que yo tenía una visa y una tarjeta de residencia alemana supuso que se me abrían puertas y que no tenía que tener miedo de estar pasando la frontera y moverme por donde fuera. Entonces, por eso siempre digo que las trabajadoras sexuales en la frontera sur de México fueron las que me hicieron feminista. Y feminista por eso, ¿verdad? ¿Qué piensas tú ahora solo para conectarlo con lo que está pasando? Sobre toda esta discusión de ser migrante no es ser ilegal o migrar no es algo, migrar no es ilegal. Después de que también tuviste esa experiencia de frontera en un Sí. contexto de muchas violencias y trabajando con mujeres sobre todo. Bueno, obviamente estoy de acuerdo que nadie es ilegal, primero porque está reconocido como un derecho universal, pero también porque al estar dentro de los estudios migratorios uno se da cuenta que en realidad son retóricas más bien xenófobas y racistas, porque los países donde quiera que vayamos dependen y viven gracias a esos De flujos la migración. migratorios, ¿no? Y enriquecen a los países. Y hace poco hablábamos con amigos y decían, bueno, de hecho, la migración y los flujos de migrantes es lo que hace soportable este país, por ejemplo, Mm. ¿no? Y que sea lo que Alemania es. Y así con cada país está hecho por eso. Y la frontera sur, obviamente, de México y la frontera norte de Guatemala, pues son un lugar vibrante también y con tantas cosas gracias a esos flujos migratorios. O sea, para mí se desdibujó esta cuestión de ilegalidad o no ilegalidad. De hecho, las mujeres con las que yo trabajé se movían en estos espacios de maneras geniales, ¿no? Y quizás solo te cuento una anécdota rápido de otra que me acordé, una mujer en la frontera, en Ciudad Hidalgo, en la frontera sur, nicaragüense. Todos los diciembre volvía a su casa, a Nicaragua. Y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo que va y viene? ¿Por qué? Esta mujer trabajaba de trabajadora sexual, como trabajadora sexual, y cada diciembre empacaba sus cosas, las subía a un busito, un microbús, que la llevaba no hacia la frontera sur, sino que más lejos de la frontera sur, hacia Tapachula, que está más al norte. Entre esas dos ciudades hay un retén militar, un retén muy grande, donde siempre paran a los colectivos para revisar si no hay migrantes indocumentados. Ujú. Entonces, esta mujer se subía en esos buses que iban a parar en ese retén. Y dije, pero, ¿por ¿Por qué? qué hacerlo? Sí. ¿Por qué hacerlo? Y entonces resulta, claro, que paraban su colectivo, ella se veía muy centroamericana que trabaja en el trabajo sexual y por supuesto siempre le decían, ¿y usted? ¿Papeles? Ay, no tengo, fíjese. Bueno, bájese por favor, tengo 3 maletas, tráigase las maletas. La vamos a llevar a la estación migratoria y bueno, mañana sale para su país. Ah, bueno, pues sí, ni modo, ¿no? Y así llegaba gratis hacia Nicaragua, con sus 3 maletas, regalos para sus hijas, y luego volvía a trabajar. Wow. Entonces, cuando está ahí rompiendo el sistema patriarcal de opresión de las trabajadoras, no, pero no lo está aguantando nada más. Le daba la vuelta en un momento específico. Y a mí eso me cambió mucho todo lo que pensaba sobre la migración indocumentada y los contextos de violencia en cómo lo viven quienes lo tienen que vivir, ¿no? Vamos a tocar, seguir tocando ese tema porque además estamos en un momento, y ya para ir cerrando, en un momento como muy decisivo en este país. Y no solo en este país, diría, en muchos países con el tema migratorio. Tú apoyas a muchos periodistas, trabajas como periodista, eres cofundadora de un medio feminista que se llama Laraca. ¿Cuál es un poco la perspectiva que hay en este momento de seguir haciendo periodismo por un lado, pero de seguir hablando de estos temas también? El contexto está duro, ha cambiado muchísimo en el corto plazo, pero también creo que es un momento de convicciones. Son cosas que se han gestado durante décadas y que siguen siendo muy necesarias, tanto el periodismo
independiente, como la lucha por la igualdad de género y la lucha por que las personas de la diversidad también estén incluidas en esas luchas, ¿no? Alaracá, que es el medio que yo cofundé y codirigí, nace con ese ímpetu. También con un deseo muy fuerte de seguir contribuyendo desde la diáspora. Porque una de las cosas a las que yo renuncié cuando hice el doctorado fue a la de tratar de buscar ser académica en Alemania. Y ya a través del doctorado yo me había dado cuenta que el periodismo tenía muchas más posibilidades de poder tener un alcance con la gente, de poder llevar el conocimiento de una forma distinta a la academia, pero al fin y al cabo conocimiento. Y yo vengo de formarme, de colaborar con medios en El Salvador muy prestigiosos, pero muy machistas también. ¿Cómo ves tú en este momento la importancia de seguir apoyando periodismo frente a todo lo que está pasando y todas estas discusiones en torno a la migración? Pues vital, como te digo, más que nunca creo que el periodismo va a seguir siendo necesario. Es necesario, pero también es necesario que cambiemos muy rápido la forma en la que se está haciendo periodismo. Yo creo que ya ni siquiera es como pensárselo, está cambiando, porque ya no se puede seguir haciendo lo que hacíamos hace 10 años. Además, Eso es porque también todo el tema de financiación, de total, quién total. paga, quién pone la Todo plata. eso, pero además de cómo hacer llegar ese conocimiento a la gente, estas narrativas, cómo las hacer llegar, esa es la gran pregunta ahora. Y estamos trabajando en eso. Pero claro, significa también un proceso de duelo, de decir hasta aquí para poder realmente reinventarnos, ¿no? Y eso es en lo que estamos trabajando ahora, tanto en Alaraca como desde mi trabajo más regional apoyando a medios independientes. ¿Qué le dirías a la Laura que llegó venía hace 15 años Híjole, eh, y estaba preparándose para migrar? que todo va a estar bien, ¿no? Esa es una de las cosas que aprendió a decirme a lo largo de del camino, y no porque tenga esta falsa conciencia que si soy positiva y todo es yes, you can, no, pero creo que ahora tengo más confianza en mi capacidad de saber encontrar el camino, aunque no sepa bien todavía hasta dónde voy a llegar. Entonces le diría eso, como tener un poco más de confianza en ese instinto o ojos críticos también para poder encontrar el camino. Gracias, Lau, por estar aquí hoy compartiéndole al mundo tu proceso, tu historia. Y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado y han compartido también contigo en la distancia, donde quiera que estén. Ojalá se hayan estado también conectando con toda su experiencia migratoria, tu proceso con el doctorado y en la maternidad y hacer familia en este país. No, muchas gracias y gracias por el espacio. Antes de que te vayas, quisiera pedirte un favor. Sería lo máximo si te puedes suscribir al podcast. Yo sé, es un pequeño gesto para ti, pero para nosotros significa el mundo y nos permite seguir haciendo este tipo de contenidos. Y si no quieres perderte lo que viene, síguenos en Instagram como @migraresoficial. Además, si conoces a alguien que ha migrado o está a punto de hacerlo, compártele este podcast. De pronto necesita escucharlo. Gracias de verdad. Nos vemos en el próximo episodio de Migrar es una palabra muy grande.